Revelado. La increíble respuesta del vaquero a 4 mujeres. Apache, que sorprendió a todos. Miguel miraba el horizonte con una mezcla de incertidumbre y miedo. Un susurro inquietante recorría el pequeño pueblo, un rumor que crecía y alimentaba la tensión en cada esquina. 4 mujeres Apache habían llegado, reclamando los territorios que sus ancestros habían perdido. Mientras los días pasaban, la atmósfera se tornaba cada vez más densa, y el vaquero se encontraba atrapado entre la lealtad a su comunidad y el llamado de una justicia histórica que resonaba en lo más profundo de su ser. ¿Es correcto lo que estamos haciendo?, se preguntaba, atrapado en un torbellino de pensamientos. Desde niño, Miguel había aprendido de su padre que el respeto y la dignidad son pilares fundamentales. El viejo inmigrante siempre había afirmado que la historia de cada uno está entrelazada con la de los demás. Sin embargo, ahora todo eso se desmoronaba a su alrededor. Sentía cómo su corazón se aceleraba al escuchar las voces acaloradas en la plaza del pueblo. La defensa del hogar y la rectificación de una injusticia se encontraban en una encrucijada. Mientras cuidaba a los caballos en el rancho, su mente divagaba sobre los gritos de los hombres que deseaban proteger lo que consideraban suyo. Pero, ¿acaso no eran también las tierras de aquellas mujeres? La confusión lo invadía. Su cuerpo estaba presente en el rancho, pero su mente grazaba sobre un abismo desconocido. No se puede callar ante la injusticia, le decía su padre en sus recuerdos, pero esa enseñanza se encontraba en contradicción con el deseo de pertenencia a su pueblo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. La presión aumentaba cada día. En el mercado se organizaban reuniones, y cada palabra dicha era un disparo en el aire que encendía más los ánimos. Miguel oscilaba entre querer ser un espectador pasivo y la ira de la impotencia. La voz de las mujeres Apache resonaba en su mente, compartiendo historias de su cultura, sus raíces, la tierra que llevaban en el corazón. Y él, un vaquero de herencia, se sentía dividido. Una noche, mientras miraba las estrellas que se reflejaban en el suelo del rancho, comprendió que su silencio era una traición, no solo a esas mujeres, sino también a los valores que su padre le inculcó. Pero la idea de enfrentarse a su pueblo, de hablar ante una multitud repleta de miedo y frustración, lo aterrorizaba. Su respiración se tornaba errática al pensar en el abismo que separaba su deseo de justicia de su necesidad de aceptación. Justo cuando el mundo parecía totalmente desmoronarse, el día llegó cuando él supo que debía elegir. En la plaza, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Había un espectáculo de rostros enojados, miradas desafiantes y una amenaza de confrontación. Cada parte de su ser le decía que debía actuar, que su tiempo estaba llegando, pero el miedo lo mantenía anclado. ¿Qué pasará si me rechazan?, le susurraba la duda. A medida que se acercaba al centro, podía sentir el aliento de la multitud. Y en ese instante, Miguel sabía que esta decisión cambiaría su vida y la de todos para siempre. La voz de su padre resonaba en su mente, y la pregunta más poderosa de todas le ola en el pecho. ¿Estás listo para enfrentar la verdad? El miedo se apoderó de Miguel mientras se acercaba al micrófono, la multitud crepitando como un trueno a su alrededor. Cada mirada era una carga. Cada susurro un recordatorio de su inquietud. Se detuvo. Se tomó un momento para respirar, y fue en ese instante que decidió que no podía permitir que el temor lo dominara.
Sintió el peso de su historia, de la herencia que llevaba en su sangre, una mezcla de orgullo y culpa que se entrelazaba profundamente. Cuando su voz finalmente emergió, sonó temblorosa, pero con el firme eco de una resolución renaciente. «No somos dueños de esta tierra», comenzó. Las palabras salieron de un lugar que creía adormecido. «Este territorio pertenece a quienes lo han amado y defendido durante generaciones, y es hora de reconocer esto». Oír su propia declaración lo sorprendió, y a la vez, le otorgó un sentido de claridad. No solo hablaba por las mujeres apache, sino también por su yo más auténtico. Los murmullos en la multitud se hicieron más agudos, acompañando la convicción clara en su declaración. Pero aún así, había resistencia. Había quienes mantenían la mirada fija en él con desdén, como si su valentía hubiera despojado su identidad. «¿Por qué te preocupas? Esto no te concierne», fue la respuesta inmediata de un hombre, lleno de desprecio. Sin embargo, en ese instante, la oposición no se sintió como un rechazo, sino como un desafío que resaltaba aún más su propósito. La confrontación que se avecinaba ante Miguel era tanto externa como interna. Tenía que manejar las críticas de su gente, pero su mayor batalla era aceptar su nuevo rol como mediador de una historia que había sido silenciada. La presión lo endeudaba, pero también lo empoderaba. Sabía que confrontar la verdad con valentía podría ser el primer paso hacia la sanación, tanto para él como para los demás. Durante los días siguientes la tensión no disminuyó. Miguel dedicó horas a hablar con habitantes del pueblo, escuchando sus temores, sus antepasados, y compartiendo el dolor de las mujeres apache. Cada conversación lo transformaba un poco más. Sus dudas se convirtieron en herramientas, su miedo en combustible. Comenzó a aprender la historia de los territorios, profundizando su entendimiento sobre lo que realmente significaban. La cultura de las mujeres de las que hablaban se tornaba parte de su propia identidad, como hilos que entrelazaban un nuevo tejido de conexión y empatía. Sintiendo el impacto de esas charlas en su ser, Miguel decidió actuar. Se acercó a las mujeres apache, admirando su fortaleza y sabiduría. En sus reuniones, se sintió como un aprendiz, a veces intimidado, pero siempre ansioso por absorber cada lección. En aquel intercambio, descubrió habilidades que nunca había considerado poseer: la capacidad de escuchar genuinamente, de conectar, de empatizar. Encontrar su voz no solo le abrió los ojos, sino que lo cimentó en la realidad de su papel como hombre de paz. El día del encuentro se acercaba rápidamente, y la plaza volvería a convertirse en el escenario de un nuevo enfrentamiento. Mientras Miguel se preparaba para el evento con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que la vida no se trataba únicamente de ser un vaquero, sino de ser un puente entre almas. Su camino de desarrollo personal lo guiaba hacia una verdad ineludible. Estaba destinado a ser un mediador. En ese momento de descubrimiento, Miguel sintió que todo lo vivido lo había preparado para este instante. Estaba a punto de desafiar no solo las creencias de su comunidad, sino también su propia visión del mundo. Pero cuando los ecos de la reunión comenzaron a resonar en la plaza, un nuevo tipo de preocupación apareció en su mente. ¿Y si lo que descubre sobre sí mismo y su gente es más impactante de lo que puede manejar? Miguel despertó ese día con una mezcla de inquietud y determinación. El amanecer se filtraba a través de la ventana, despertando la habitación con una luz dorada. Pero su mente estaba en una niebla de pensamientos maníacos. Se vistió lentamente, concentrándose más en su respiración que en los movimientos mecánicos de su cuerpo. Las charlas de los días anteriores danzaban en su mente como ecos persistentes, recordándole los relatos de resistencia y valentía de las mujeres apache. La conexión que había formado con ellas resonaba fuertemente, pero también traía consigo una oleada de preguntas sobre su propia identidad. Mientras se preparaba,
Él cuestionaba su capacidad para ser un mediador eficaz. Podría ser esa voz que su comunidad necesitaba, o el peso de sus expectativas lo aplastaría. Miró su reflejo y vio más que un vaquero. Vio un hombre en busca de su propósito. No era solo una batalla por la verdad, sino un viaje hacia la comprensión profunda de sí mismo. Sentía que cada duda alimentaba su deseo de crecer, de convertir el miedo en un aliado. La plaza estaba vibrante de actividad, pero Miguel no se dejó distraer por la multitud. Se concentró en cómo quería presentarse esa jornada. Había aprendido que la autenticidad era su mayor fortaleza, y aunque las miradas desafiantes de algunos lo intimidaban, empezó a notar que no todos estaban a la defensiva. Entre los rostros, pudo ver chispas de esperanza, como si sus palabras resonaran en un coro justo detrás de la fachada de escepticismo. Cuando las mujeres apaches se acercaron, sintió un torrente de emoción recorrerlo. Cada historia compartida y cada lágrima derramada lo habían preparado para este momento. Las mujeres tomaron su lugar a su lado, y su presencia le otorgó un aire de autoridad que todavía no sabía que poseía. Miguel tomó la palabra, y esta vez su voz fue más firme, más clara. Habló de la historia, pero también de los sueños y del futuro. Se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo la herencia de ellas, estaba luchando por el futuro que todos podían construir juntos. Así pronunció sus pensamientos, mezclando la historia de su pueblo con la urgencia de sanar heridas. Las palabras resonaban, no solo en los oídos de su comunidad, sino en cada rincón de su propio ser. Una parte de él aceptaba que esta lucha era mucho más grande que cualquier individualidad. Era un llamado hacia la reconciliación, un desafío a la complacencia. A medida que hablaba, su voz se tornó más poderosa, y sintió que el miedo se convertía en una sombra detrás de él. Al terminar, miró a los presentes y vio no solo incredulidad, sino también un resplandor de reflexión. Había lanzado una chispa, y en ese instante, el espacio que antes era hostil, se convirtió en terreno fértil para el diálogo. Miguel era consciente de que era solo el inicio. La lucha no se ganaría con una sola conversación. Sin embargo, había plantado la semilla de un cambio que no podía ignorar. Mientras la reunión llegaba a su fin, no podía evitar sentir que su papel se había transformado. La esfera de influencia que había ganado era un peso y un privilegio. Debía aprovechar esta oportunidad para abrazar no solo su identidad cultural, sino también su humano deseo de comprender y conectar. Sin embargo, al mirar a los ojos de aquellos que lo rodeaban, Miguel se encontró ante una nueva inquietud. ¿Qué sacrificios tendría que hacer para consolidar este nuevo papel? En su mente, las preguntas se repetían mientras la plaza se vaciaba lentamente. Una decisión crucial lo aguardaba en el horizonte. Una decisión que podía cambiar no solo su vida, sino también la de aquellos a quienes tanto había comenzado a valorar. Y así, mientras el susurro del viento pasaba a su lado, recordó el consejo resonante de las mujeres. El precio de la verdad nunca es barato. Estaba preparado para pagarlo. Miguel se sentó en el banco de madera, sintiendo el roce del sol en su piel. La plaza había quedado vacía, y el murmullo de la multitud se había desvanecido, dejando solo el eco de sus palabras flotando en el aire. Sin embargo, en su interior, la carga de sus nuevas responsabilidades se arremolinaba como una tormenta. Cada decisión que tomara a partir de ahora no solo afectaría su vida, sino también la de las mujeres que lo habían apoyado, y la de todos aquellos que habían escuchado su llamado a la unidad. En esos minutos de soledad, comenzó un proceso introspectivo. Se sentía dividido entre sus aspiraciones y el temor a decepcionar. Era el momento de definirse, de tomar las riendas de su vida y de su carrera. Tenía que explorar su capacidad como líder, a la vez que entendía el peso de las expectativas. ¿Cómo podía ser auténtico en un mundo que parecía pesar tanto sobre sus hombros? Recordó cada palabra de las mujeres apache, su fuerza y su determinación,
y se planteó la necesidad de un cambio dentro de sí mismo. Miguel no solo quería convertirse en un portavoz, deseaba ser un verdadero mediador, alguien que pudiera guiar a su gente hacia un futuro mejor, y para ello, debía afrontar sus propios demonios. La idea de dejar de lado sus inseguridades se convirtió en una obsesión. Necesitaba encontrar su voz interna, la que le permitiría abrazar su autenticidad sin importar los obstáculos. Mientras reflexionaba, comenzó a visualizar una estrategia. Necesitaba establecer un camino claro hacia el futuro, basado en acciones concretas. Si alguna vez había soñado con una vida de significado, este era el momento de hacerla realidad. Sin más dilaciones, decidió que era hora de aprender más sobre las mujeres apache y sus costumbres, así como de reunirse con aquellos que sentían que sus voces eran ahogadas por el ruido de la desconfianza y el miedo. Miguel se dibujó un propósito claro: empatizar profundamente con sus historias, entender su realidad y trabajar en conjunto para visibilizar la riqueza de su cultura. Sin embargo, esta dedicación no venía sin sacrificios. Miguel comprendió que debía prepararse para confrontar a aquellos que se opondrían a su misión. Las sombras del pasado se alzaban, y él tendría que enfrentarse a las críticas y a quienes aprovecharían cualquier error para desacreditar su intento. Con la determinación enérgica que había cultivado, comenzó a investigar, a leer y a aprender. El proceso no fue fácil, y cada nuevo descubrimiento sobre la cultura apache despertaba en él una lucha interna. Se dio cuenta de que su propia identidad se entrelazaba con la de ellos, y que su trayecto personal solo sería auténtico si incluyera sus contribuciones. Mientras más se adentraba en este viaje introspectivo, empezaron a surgir nuevas preguntas. ¿Despertaría este nuevo camino antiguos rencores? ¿Podría realmente transformar la percepción que otros tenían de él y de las mujeres que representaban? Estas inquietudes comenzaban a crear un nuevo espacio en su mente, un lugar que, aunque lleno de incertidumbre, también brillaba con la promesa del crecimiento personal. El eco de sus pensamientos resonó una vez más, esta vez más fuerte, evidenciando que la lucha por el reconocimiento y la verdad iba a ser mucho más que un simple esfuerzo. Era un reto personal que definía quién era realmente. Al caer la tarde, Miguel se sintió preparado para enfrentar aquello que se avecinaba. Con un impulso renovado y el peso de su decisión aliviándose poco a poco, miró al horizonte, donde el sol se despedía, dejando un camino de colores vibrantes sobre el cielo. Pero una sombra se cierne sobre el futuro. ¿Cómo recuperaría el apoyo y la confianza de aquellos que alguna vez habían creído en él? Al final del día, entendió que la respuesta estaba cerca, y la aventura apenas comenzaba. Con la imagen de las mujeres apache vivas en su mente, Miguel supo que su viaje hacia el desarrollo personal no solo sería un camino de desafíos, sino también de sorpresas inesperadas que podían redefinir su vida. La vida es un campo de batalla, se dijo, y las verdaderas guerras son las que libramos dentro de nosotros mismos. El vórtice de inseguridades, sin embargo, no estaba completamente apaciguado. Nuevas decisiones se hacían urgentes. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que estaba por venir? ¿Y qué pasaría si lo que descubriese se tornara en un desafío aún más grande? Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de nuevas experiencias y autodescubrimiento. Miguel se comprometió a visitar a las mujeres apache con cada ocasión que la vida se lo permitiera. Su primera reunión fue en la pequeña casa de doña Elena, una de las matriarcas más respetadas de la comunidad. Al llegar, la ansiedad lo invadió. Sentía que cada paso que daba hacia la puerta era una metáfora de su enfrentamiento con el pasado y con los miedos que lo acechaban. Doña Elena lo recibió con una calidez que a la vez le dio consuelo y tensión. «Los guerreros no solo se forjan en batallas, Miguel», le dijo, «también se forjan en la escucha». Las conversaciones con ella y las otras mujeres
todas poseedoras de una sabiduría profunda, sacudieron cada rincón de su ser. Miguel descubrió que, a través de sus historias, podía apreciar la gravedad de sus luchas, sus miedos, pero también sus esperanzas. Así, mientras se daba cuenta del peso del testimonio de esas mujeres, se enfrentaba a la propia carga de su identidad. A menudo se preguntaba si su deseo de ser visto como un líder lo alejaba de su autenticidad. Con cada encuentro, las historias que escuchaba lo impulsaban a tomar decisiones más firmes sobre su camino. No solo quería ser un portavoz, quería ser el espejo que reflejara la luz de su verdad. Sin embargo, la inseguridad siempre lo acechaba. ¿Realmente podría captar la esencia de lo que significaba representar a estas mujeres sin caer en la trampa del paternalismo? Pasaron días y noches, y Miguel se sumergió en la cultura apache, decidió aprender la lengua, las tradiciones y los rituales. Cada momento de estudio lo acercaba más a la esencia del pueblo. Todo se plasmó en un objetivo: intentar articular la riqueza de una cultura que había sido históricamente silenciada. Sin embargo, cada avance también desataba nuevos dilemas. Con cada nuevo descubrimiento, la pregunta que lo asediaba resonaba más fuerte. ¿Podría realmente unir dos mundos tan dispares sin perderse en el intento? Una idea comenzó a tomar forma en su mente. Un plan que podía ofrecer una plataforma a las voces de las mujeres. Decidió organizar un encuentro donde pudieran compartir sus pensamientos y anhelos. Fue un desafío tremendo. Tendía un puente entre su deseo de ayudar y el riesgo de ser tildado de intruso. En su monólogo interno, se cuestionaba si estaba siendo un auténtico aliado o si caía en la arrogancia de asumir su voz. Esperaba que en ese foro emergiera la confianza y el apoyo, no solo hacia él, sino entre todas las mujeres. Se sentó a elaborar la propuesta, aplanando la ruta para comunicar lo que había aprendido sobre ellas y su cultura. La adrenalina de la incertidumbre fluía en sus venas. La fecha se acercaba cada vez más. La noche anterior al encuentro, se quedó despierto pensando en las posibles reacciones y a lo que debía enfrentarse. La duda lo invadía. ¿Y si todo resultaba ser un fracaso? Recibiría críticas por no ser lo suficientemente apache. Se asomó al espejo y contempló su reflejo, preguntándose si realmente creía en su misión. La imagen de sus ojos transmitía un mar de emociones, un crisol de anhelos y miedos. Finalmente, tomó una decisión. Aceptaría la vulnerabilidad de su humanidad y se presentaría tal como era. Sabía que, aunque el futuro era incierto, cada paso que daba hacia adelante era un enfrentamiento directo con su interior. Cuando se despertó la mañana del encuentro, Miguel se sintió invadido por un surrealista sentido de calma. Este era su momento. Al salir de casa, la luz del sol se colaba entre las hojas de los árboles, como una señal del camino que había decidido transitar. La duda se sentaba a su lado, pero en ese instante, estaba dispuesto a avanzar a pesar de su presencia. En el camino al encuentro, se repetía una frase en la mente: el cambio comienza dentro. Pero al llegar, lo que encontró a su alrededor no era lo que esperaba. La escena era diferente, y el ambiente cargaba tensiones que amenazaban con opacar lo que había imaginado. ¿Sería capaz de afrontar lo que se avecinaba en ese espacio cargado de historias no contadas? La respuesta a su propia valentía y determinación estaba a punto de desnudarse. El futuro, en ese instante, se tornaba cada vez más incierto. El aire estaba pesado con una mezcla de expectativas y recelo. Al abrir la puerta, Miguel se encontró con miradas, algunas de curiosidad y otras con un matiz de desconfianza. La sala, decorada con objetos de la cultura apache, vibraba con una historia que se sentía tangible. Las mujeres, cada una con su propia carga y resonancia, esperaban su palabra, pero en aquella primera impresión, Miguel sintió una ola de inseguridad que le golpeó como un viento fuerte. Doña Elena estaba en la esquina, observándolo. Miguel podía leer en su expresión la esperanza y la presión que caía sobre sus hombros.
¿Qué podía ofrecerles realmente? La idea que lo había mantenido despierto la noche anterior parecía ahora un castillo construido sobre arena. Cada parte de su ser anhelaba transmitir su apoyo, pero otra parte lo instaba a recordar que no era su lugar hablar por ellas. Con el corazón acelerado, se aclaró la garganta y comenzó a expresarse, pero las palabras no fluían como esperaba. «Gracias por estar aquí», comenzó, pero su voz tembló. «Hoy, les propongo un espacio para compartir, para que nuestras historias se entrelacen». La primera respuesta vino de Rosa, una mujer mayor que había vivido en carne propia el peso del silencio social. Su energía emanaba determinación, pero su rostro mostraba las huellas de sufrimiento. «¿Qué sabes tú de nuestras historias, Miguel? ¿Qué te hace digno de escucharlas?» Miguel sintió como si el suelo se estremeciera a su alrededor. Sabía que el cuestionamiento era legítimo, pero el impacto de sus palabras resonó en su interior. «Es cierto, no he vivido lo que ustedes han vivido», respondió, esforzándose por mantener la mirada. «Pero estoy aquí para aprender y para ayudar. Sé que mi papel es el de escuchar y sujetar sus voces con respeto». Pidió a cada mujer que hablara, a pesar de la duda que se había posado sobre el espacio. La verdad era que, en ese momento, se sentía como un intruso en un mundo que no le pertenecía. Mientras cada historia se desplegaba en el aire, Miguel absorbía no solo las palabras, sino también las emociones descritas en ellas. La lucha por preservar la cultura, la resistencia frente a la opresión, y sobre todo, la búsqueda de identidad. Nadie se lo había dicho antes. Su propio viaje personal se entrelazaba inevitablemente con el de ellas. Por primera vez, entendió que no se trataba solo de representarlas, sino de crecer al lado de ellas. Otras olas de cuestionamiento lo invadieron. ¿Podría ser un verdadero aliado sin haber atravesado los mismos caminos? ¿Cómo podría construir un puente entre su vida y la de ellas, sin que colapsara bajo el peso de su propia historia? La tensión en la sala se transformó adecuadamente en una especie de danza, un vaivén de emociones. Las dudas que había sentido eran compartidas en mayor o menor medida por las mujeres. Al finalizar la sesión, Miguel sintió que había dado el primer paso hacia una conexión significativa. Para su sorpresa, las mujeres comenzaron a abrirse más. Se preguntó si, al mostrar su vulnerabilidad, había desatado algo en ellas, un indicio de confianza. Sin embargo, en el fondo, la inquietante pregunta persistía. ¿Había sido suficiente? A medida que se despidieron, Rosa le tomó del brazo y le susurró: «No dejes que la duda te defina. La conexión humana nace del entendimiento mutuo, y eso es un viaje que ambos podemos recorrer juntos». Las palabras resonaron en su mente, mientras él observaba a aquellas mujeres alejarse. Se sentía el eco de un desafío. Aunque había una chispa de esperanza, la sensación de incertidumbre también lo envolvía. Esta había sido solo la primera reunión, pero la verdadera batalla por el entendimiento se encontraba ante él. ¿Cómo seguir avanzando si la línea entre ser aliado o invasor era tan delgada? El futuro parecía ahora un campo de posibilidades, pero cargado de responsabilidades. El desafío no solo pronto sería sobre cómo apoyarlas, sino también sobre cómo aprender y crecer de esta unión. Y justo entonces, en el horizonte de su mente, una nueva inquietud comenzó a tomar forma. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a ir por su propia transformación personal? La próxima reunión prometía ser un crisol de confrontaciones y descubrimientos, donde no solo se pondría a prueba su compromiso, sino también la verdadera esencia de su identidad. Miguel se despertó con la luz del sol filtrándose por la ventana. Aquel nuevo día traía consigo una inquietante mezcla de ansiedad y expectación. Había pasado las primeras horas de la mañana revisando sus notas, sumergiéndose en cada detalle de lo que había aprendido durante la primera reunión con las mujeres. Sintió que estaba al borde de un descubrimiento, una especie de transformación personal que pendía de un hilo. Mientras se preparaba, no podía sacudirse la sensación de que el próximo encuentro
Sería decisivo. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Sería capaz de romper las barreras invisibles que lo separaban de esas mujeres? ¿Podría encontrar un idioma común que les permitiera conectar de verdad, más allá de las palabras y las historias compartidas? La incertidumbre se convirtió en un motor que lo impulsaba a profundizar en su autodescubrimiento. Miguel decidió que sería valioso llevar a la reunión algo tangible, un símbolo de su compromiso. A medida que caminaba hacia el mercado, sus pensamientos giraban en torno a ofrecer algo significativo que resonara con las historias que había escuchado. No quería que su gesto se viera como una simple ofrenda vacía. Era crucial que significara algo. Debía mostrar que lo entendía, que había prestado atención realmente. En el mercado, sus ojos se posaron sobre una pequeña escultura de madera tallada en forma de águila, un símbolo de la fuerza y la libertad. Sintió un impulso incontrolable de comprarla, como si la escultura pudiera actuar como un puente entre él y las mujeres, un recordatorio del poder de sus voces y de lo que buscaban preservar. Al pagarlo, una sorpresa lo invadió. Ese simple acto de compra se sintió como una declaración de intenciones. Al llegar al lugar del encuentro, la sala estaba decorada de manera similar a la anterior, pero Miguel sintió que ahora había algo diferente en el aire. La tensión era palpable, pero la violencia de la duda que lo había acompañado antes había cedido a una extraña confianza. Se sentó con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que cada minuto que pasaba allí era una oportunidad para desafiar sus propios límites y perspectivas. Cuando comenzó la reunión, Miguel decidió ajustar su enfoque. En lugar de dividir el tiempo en turnos de palabra como lo había hecho antes, propuso un diálogo más dinámico. Les mostró la escultura de águila y les explicó por qué lo había elegido. «Quiero que esto sea un símbolo de nuestro encuentro», dijo. «Un recordatorio de que cada una de ustedes tiene la fuerza para volar alto y ser escuchadas». Rosa era la primera en reaccionar. Su mirada se iluminó con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Esto es lo que crees que somos, Miguel? ¿Un símbolo?» Su tono mezclaba desafío con una pizca de reconocimiento. Miguel tragó saliva. Sabía que su afirmación podía ser malinterpretada, pero intentó mantener su sinceridad. «Quiero reflejar lo que siento al escucharlas», explicó. «Cada historia que han compartido es un canto que necesita un espacio para volar». La sala se llenó de murmullos. Miguel podía ver en sus rostros que, aunque había generado cuestionamientos, también había plantado una semilla de curiosidad. A medida que la conversación avanzaba, Miguel comenzó a desentrañar sus propios conflictos internos. Mientras las mujeres compartían sus vivencias, él confrontó su deseo de ser un aliado genuino sin imponerse. Sus palabras reflejaban no solo su resistencia, sino también su deseo de solidaridad auténtica. Las horas parecían escapar rápidamente, pero la sensación de conexión crecía. Estaba dejando atrás las dudas que lo habían acosado. Cada pregunta que surgía ahora se convertía en una oportunidad de aceptación, no de defensa. Tras la última historia, Miguel se dio cuenta de que habían creado un espacio de confianza, un conjunto de voces unidas por su vulnerabilidad compartida. A medida que el encuentro llegaba a su fin, las mujeres lo miraron con un nuevo respeto. «Esta vez has sido uno de nosotros, Miguel», aseguró doña Elena. Era el reconocimiento que necesitaba. Sin embargo, mientras observaba a aquellas mujeres marcharse, una nueva pregunta lo habitó. ¿Podría vivir a la altura de esa conexión y avanzar aún más en su propio camino? Sentía que cada reunión sería un desafío, pero también una oportunidad de profundizar no solo su comprensión, sino también su esencia más íntima. Así que, mientras se sumía en sus pensamientos, un retazo de inquietud se deslizó en su mente. Si esto fuera solo el comienzo de un viaje mucho más intenso y complejo, ¿sería capaz de soportar el peso de su propia evolución? El camino que se extendía ante él se erguía no como un simple sendero, sino como un abismo de posibilidades.
La resonancia de aquellas palabras, "has sido uno de nosotros", todavía vibraba en la mente de Miguel mientras caminaba de regreso a casa. La conexión que había tejido con las mujeres lo había tocado de una manera que nunca antes había experimentado. Sin embargo, con la iluminación venía también una sombra. La duda persistente de si realmente había llegado a ser parte de su mundo, o si seguía siendo un extraño que observaba desde la orilla. La noche se deslizó, envolviendo la ciudad en un manto de oscuridad y haciendo que su departamento se sintiera más pequeño. Se sentó frente a su escritorio, aún con el águila tallada en su mente, deseando que representara algo más que un simple símbolo. Debía ser un llamado a la acción. Mientras el silencio le rodeaba, Miguel decidió que no podía dejar esta sensación marchita en su interior. Necesitaba explorar sus propias limitaciones y decidir hasta dónde estaba dispuesto a ir por el bienestar de esas mujeres. Miguel pasó la primera parte de la noche reflexionando sobre su propósito. Las historias que había escuchado resonaban en su interior. Sentía que habían abierto una puerta a aspectos de sí mismo que había ignorado. Hasta ese momento había estado navegando en la superficie de su existencia, pero ahora debía sumergirse más profundo. Sin embargo, la interrogante que lo atormentaba era: ¿cómo podía hacerlo de manera efectiva? A la mañana siguiente, se levantó más decidido. Decidió que su próximo paso sería entender mejor el contexto de las vidas de las mujeres con las que se reunía. Iría más allá de las conversaciones de salón y se adentraría en su mundo. Sin embargo, eso significaba enfrentarse no solo a sus realidades, sino a sus propios temores. Tenía que estar preparado para confrontar las injusticias que las rodeaban y, a su vez, sus propios prejuicios que quizás ignoraba. Miguel se dedicó a investigar a fondo. Leyó libros, vio documentales y se empapó en cualquier información que pudiera ofrecerle una visión más clara sobre la cultura y las luchas de estas mujeres. Descubrió historias de resiliencia, de traumas, pero también de una fuerza increíble que, aunque ya era consciente de ellos, adquirió una nueva dimensión con cada nuevo conocimiento. A medida que absorbía esta información, se hizo más evidente que su papel no era solo ser un puente, sino un defensor activo en sus historias. Pero esa revelación traía consigo un riesgo. Iría contra las corrientes de un sistema que prefería mantener todo como estaba. Aquella noche, mientras preparaba su presentación para el próximo encuentro, Miguel sintió que sus manos temblaban. Sabía que tenía que hablar desde el corazón, respaldado por un conocimiento sólido, pero también por la empatía. Tenía que ser honesto acerca de sus intenciones, sin adornos ni pretensiones. Las mujeres ya le habían dado la oportunidad de ser parte de sus vidas, pero esta vez necesitaba dar un paso más allá. El desafiante camino que había decidido recorrer se aclaraba, pero también se tornaba más complicado. En la reunión, Miguel compartió lo que había aprendido. Con voz firme, les habló sobre las injusticias que enfrentaban y sobre lo que significaba ser un aliado comprometido. La respuesta de las mujeres fue un cóctel de reacciones, desde la sorpresa hasta la cautela. Algunos rostros reflejaban emanaciones de interés, otros de desconfianza, y aunque su discurso provocó diálogos acalorados, Miguel sintió que había ganado algo más: el reconocimiento de que su papel era crucial en esa nueva narrativa. Los días siguieron, y el nivel de intensidad en las reuniones ascendió. Las historias que compartían eran historias de resistencia, pero también presentaban la posibilidad de abordar sus desafíos desde una nueva perspectiva. Cada encuentro lo llevaba a un nuevo nivel de autoconocimiento. Cada historia desnudaba algo dentro de él que necesitaba ser confrontado. Sin embargo, una inquietud seguía acechando su mente. ¿Sería suficiente su compromiso para soportar la carga del cambio? Caminando hacia su hogar, Miguel se sintió en la cúspide de un precipicio emocional. Había transformado sus emociones y reflexiones, pero mientras pensaba en lo que vendría, la incertidumbre se cernía sobre él como un velo pesado.
¿Podría lograr que esos lazos se convirtieran en un movimiento imparable? ¿O se vería arrastrado por su propia incapacidad para asumir el liderazgo que comenzaba a surgir en él? El eco de una decisión se repitió en su mente. Era el momento de dar el siguiente paso, uno que lo llevaría a confrontar no solo sus miedos, sino también los sistemas que perpetuaban el silencio. Fue entonces cuando, mientras la luna iluminaba su camino, se preguntó, si ese viaje apenas comenzaba a revelarle su verdadero yo, ¿qué facetas de su identidad y capacidad personal aún estaban por descubrir? Miguel despertó con un nuevo sentido de propósito. La noche anterior había sido un torrente de emociones encontradas. Mientras el sol se asomaba por el horizonte, iluminando su pequeño departamento, se dio cuenta de que su compromiso no solo se limitaba a ser un portavoz, debía convertirse en un catalizador. Sin perder tiempo, tomó sus notas y las historias compartidas por aquellas mujeres y empezó a esbozar un plan. Tenía que crear un espacio donde puedan relatar sus experiencias sin miedo ni reservas, una plataforma donde sus voces pudieran ser escuchadas y amplificadas. Miguel se preguntó cómo podría llevar a cabo esa idea, enfrentando los obstáculos que sabría que surgirían, donde lograría el apoyo necesario para dar vida a su visión. Sus días se convirtieron en una exhaustiva búsqueda de respuestas. Tras horas de navegar por Internet y visitar bibliotecas, empezó a conectarse con organizaciones que se dedicaban a la defensa de los derechos de las mujeres. Comenzó a enviar correos, a asistir a eventos y a tejer relaciones con personas que, al igual que él, deseaban cambiar la narrativa. Pero cada rechazo y cada silencio se sentían como un eco de su propia inseguridad. Una tarde, mientras caminaba meditando sobre su progreso, se encontró con Ana, una amiga de la infancia que empezó su propia organización. Al escuchar su sincera intención de ayudar a las mujeres en situaciones vulnerables, Ana le ofreció una segunda oportunidad. «Tu pasión es contagiosa, Miguel», le dijo con una sonrisa. «Si te unes a mí podremos hacer una diferencia real». Ese mismo día, Miguel sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Con la colaboración de Ana, se propuso organizar un taller donde las mujeres pudieran compartir sus historias y encontrar solidaridad en sus experiencias. La idea de transformar su miedo en otro tipo de voz, una protuberancia de coraje, lo empujó a dejar de lado su propia fragilidad y a concentrarse en lo que realmente podía aportar. La semana del taller se acercaba, y mientras distribuía volantes y hablaba con la gente, comenzó a enfrentar algo que lo inquietaba. ¿Sería capaz de ser un líder y un escucha al mismo tiempo? La presión de su nuevo papel lo mantenía despierto por las noches. Cada voz que se uniría a él era una posibilidad de cambiar vidas, pero también un recordatorio de la responsabilidad que ahora llevaba sobre sus hombros. El día del taller llegó. Miguel se preparó meticulosamente, sabiendo que su presentación sería solo el inicio de algo más grande. Al ver a las mujeres entrar, una mezcla de emoción y temor lo invadió. Ellas eran el verdadero alma de ese momento. Le compartieron sus sueños y frustraciones, y él se sintió en el centro de una tormenta emocional. La adrenalina de escuchar sus historias crudas lo llevó a una epifanía. Debía permitir que el miedo se transformara en acción. A medida que las horas avanzaban, sus palabras empezaron a fluir. Comenzó un diálogo donde no solo planteó soluciones, sino que también les preguntó cómo podían trabajar juntos para visibilizar sus luchas. En ese espacio, la incertidumbre se desvanecía mientras cada mujer se abría como una flor al sol. Su deseo de ayudar no solo se reconfiguraba, sino que se fortalecía. Cuando finalmente dijeron adiós, Miguel sintió que había comenzado una conexión genuina. No era un simple mediador. Se había convertido en un aliado comprometido, un verdadero defensor. Sin embargo, en sus adentros, una pregunta persistía. ¿Cómo sostendría el crecimiento de esa iniciativa? ¿Qué obstáculos enfrentaría en su camino?
La capa de incertidumbre volvía a envolverlo mientras regresaba a casa. Era un campo fértil de posibilidades, pero las raíces de sus dudas empezaban a aferrarse a su mente. Sin embargo, entre ellos, había también un poderoso atisbo de esperanza. Sin embargo, Miguel sintió que el viaje apenas comenzaba. Ciertamente, su nueva identidad como defensor lo reservaría para desafíos que requerirían más que buena voluntad. Necesitaría valentía y determinación para enfrentar lo que aún estaba por venir. Mientras caminaba, la pregunta se volvió más insistente. ¿Podría realmente sostener su compromiso y superar los inconvenientes que vendrían? Miguel se despertó el día siguiente con una claridad renovada. Su decisión de convertirse en un verdadero aliado y defensor de las mujeres apache había tomado forma en su mente y corazón. En lugar de deslizarse hacia la duda, se sentía preparado para enfrentar los nuevos desafíos que surgían en su camino. La combinación de su ferviente deseo de ayudar y el reconocimiento de su vulnerabilidad lo hacía más fuerte. Al llegar la semana del taller, el aire estaba cargado de expectativas. Había logrado reunir a un grupo diverso de mujeres que compartían no solo su herencia apache, sino también sus sueños. Miguel estaba ansioso por ver cómo sus historias entrelazadas darían vida a un diálogo poderoso. A medida que el taller comenzaba, la tensión inicial se disipó rápidamente. Miguel se dirigió a las participantes con sinceridad, presentándose no solo como un mediador, sino como un aprendiz. «Hoy no soy solo el que habla», empezó. «Soy uno de ustedes. Estoy aquí para escuchar y aprender, así como para compartir». Las mujeres, inicialmente cautelosas, se fueron abriendo. Sus historias florecieron como un jardín en primavera, llenas de anhelos y luchas. Cada palabra compartida resonaba con la profundidad de generaciones. Miguel se sintió inmerso en una experiencia transformadora que no solo afectaba a las mujeres, sino que también moldeaba su propia esencia. El diálogo se convirtió en un espacio seguro. Hicieron ejercicios de expresión, donde las palabras fluyeron en un ambiente de apoyo mutuo. Miguel escuchaba con atención, alentando a cada mujer a profundizar en su relato. Algo maravilloso estaban haciendo. La conexión chisporroteaba en cada rincón del taller, llevándolos a una experiencia compartida de sanación. Después de varias horas, mientras la luz se desvanecía y se convertía en un suave crepúsculo, una atmósfera de comunidad vibraba en el aire. Miguel se puso de pie, sintiéndose impulsado a expresar lo que había sentido en ese día. «Lo que hemos creado aquí es solo el principio», pronunció emocionado. «Juntas, podemos alzar nuestras voces y luchar por la justicia, por nuestra historia y por el futuro de nuestras comunidades». Las mujeres aplaudieron espontáneamente, pero lo que realmente resonó fue el sentimiento de solidaridad que llenó la sala. Miguel se dio cuenta de que no solo había sido un intermediario, sino que había sido un catalizador para un cambio real. La integración de sus pasiones, sus habilidades y su voluntad de aprender se amalgamábamos en una misión compartida. Al finalizar la jornada, cada mujer se acercó a Miguel, agradeciéndole por haber creado el espacio para que pudieran compartirse. Doña Elena, con su voz suave pero firme, le dijo: «Miguel, hoy no solo escuchaste, sino que también construiste. Has dado un paso hacia una verdad que a todos nos pertenece». Ese reconocimiento era todo lo que Miguel había deseado, pero lo que no sabía era que el verdadero reconocimiento aún estaba por llegar. Durante los días siguientes, el eco del taller resonó en la comunidad. La noticia se esparció como fuego. Las personas comenzaron a hablar sobre la importancia de restaurar y revalorizar las historias de las mujeres apache. Miguel se encontró rodeado de personas que alguna vez lo vieron como un extraño, pero que ahora lo consideraban un líder que impulsaba diálogo y entendimiento. Poco a poco, su papel como defensor se fue consolidando. Los periodistas locales comenzaron a interesarse por el movimiento que había surgido y pidieron entrevistas.
Miguel se dio cuenta del impacto que estaba creando, y cómo su voz podía servir de amplificador para las demás. No se trataba solo de sus logros personales, sino de la historia de un pueblo que merecía ser escuchado. Sin embargo, en medio de este tumulto de éxito, Miguel comprendía que el camino aún estaba lleno de desafíos. Había quienes se resistían al cambio, y él se preparó para los enfrentamientos que vendrían. Pero ya no sentía miedo. Cada desafío era una oportunidad para excavar más profundo en su comprensión, en su compromiso y en su conexión con los demás. Al final del mes, Miguel organizó otro taller, esta vez en un centro comunitario. La sala se llenó de caras conocidas y nuevas, y la atmósfera estaba impregnada de un sentido de propósito. Miguel presentó una estructura para que cada mujer pudiera trabajar en sus metas colectivas e individuales, fomentando un espacio donde sus voces pudieran ser escuchadas y celebradas. Cuando cada mujer dio su opinión, las ideas comenzaron a entrelazarse, creando un prisma de aspiraciones compartidas. Ese sentido de colaboración no solo se manifestaba en palabras, sino en las acciones que empezaban a florecer. Algunas comenzaban a organizar proyectos que promoverían su cultura, mientras que otros se enfocaban en educar a la comunidad sobre la historia apache. Al mirar a su alrededor, Miguel sintió que había dado un paso más allá de la incertidumbre inicial. En lugar de ser un mero espectador, se había transformado en un promotor del cambio. Había abrazado su identidad, y a pesar de las dudas que aún amenazaban con aparecer, sabía que estaba exactamente donde debía estar. Aquella experiencia culminó al alcanzar su objetivo personal más profundo. No solo haber encontrado su voz, sino también el reconocimiento de su propósito. Unir historias, honrarlas y darles vida. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Miguel reflexionó sobre la transformación que había vivido, sobre la oportunidad de crear un legado, y entendió que había llegado a ser más que un vaquero. Se había convertido en un verdadero mediador y defensor de la justicia, un aliado comprometido en la lucha por la verdad y el reconocimiento. Él, Miguel, seguía en un viaje de exploración, y aunque el futuro era incierto, se sentía preparado para abrazarlo. Con cada paso, una nueva avidez de aprender y crecer emergía, y en su corazón latía el conocimiento de que su vida, la historia de su gente y la verdad de esas mujeres apache estaban irrevocablemente entrelazadas. Así, se abrazó la libertad genuina, el desafío de enfrentar lo desconocido, y el empoderamiento que venía al permitir que las voces de los demás fueran escuchadas. Este es solo el comienzo, pensó, con la certeza de que lo mejor aún estaba por llegar. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que hemos vivido juntos. Y sharen este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y ser parte de este viaje de superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de crecimiento y transformación comprenden la importancia de estas acciones. Activen las notificaciones y acompáñenos en la próxima aventura.